Imaginemos tener acceso a la máquina de cálculo más avanzada de la historia de la humanidad para predecir la bolsa de valores. Ujú. Una herramienta teóricamente capaz de procesar múltiples realidades de forma simultánea, solo para descubrir que el mayor obstáculo no es dominar la física cuántica, Ya, es que la ironía es es... tener que esperar en una interminable cola virtual, exactamente igual que en la caja de un supermercado un sábado por la tarde. Totalmente. Un saludo muy cordial y la más cálida de las bienvenidas a quienes nos escuchan hoy, domingo 8 de marzo de 2026. Es un verdadero placer invitar a la audiencia a acomodarse para una exploración exhaustiva. Eso es. En el análisis a fondo de hoy, vamos a tratar un tema que parece extraído directamente de una novela de ciencia ficción, pero que ya es una realidad palpable en el ecosistema financiero. Es un escenario que roza lo paradójico, desde luego, pero que define a la perfección la frontera tecnológica y logística en la que nos encontramos justo ahora mismo. Exacto. Hoy vamos a diseccionar un documento verdaderamente fascinante. Es un preprint muy reciente, publicado apenas en enero de este mismo año, 2026, que lleva por título Aprendizaje por refuerzo cuántico variacional basado en circuitos para la optimización dinámica de carteras. Madre mía con el título. Sí, el título tiene tela. Pero bueno, se trata de un trabajo de investigación conjunto liderado por investigadores de la Universidad Humboldt de Berlín y la Universidad Nacional de Singapur. El objetivo de nuestra exploración de hoy es desgranar exactamente cómo la vanguardia de la computación cuántica se está cruzando con la inteligencia artificial. Y más específicamente con una rama llamada aprendizaje por refuerzo. Sí. Eso es. Y todo esto aplicado a la gestión de inversiones financieras y carteras de activos. Y bueno, quiero dejar muy claro desde el principio que no nos vamos a conformar con un simple resumen superficial. Para nada. Vamos a adentrarnos en los matices matemáticos que lo hacen posible, las promesas revolucionarias que trae bajo el brazo esta tecnología y, por supuesto, sus actuales y muy reales cuellos de botella. Porque los hay. Vaya si los hay. Yo, a nivel personal, confieso que abordo este documento con una postura bastante crítica, ¿eh? Me fascina la ciencia que hay detrás, es innegable. Claro. Pero mantengo un escepticismo feroz sobre la viabilidad de implementar esto en el mercado financiero real. Un ecosistema implacable donde un milisegundo de retraso en una orden de compra cuesta literalmente millones. A ver, me parece una postura no solo comprensible, sino extremadamente sana para abordar este tipo de literatura científica. Gracias. Por mi parte, adoptaré un rol de defender y contextualizar el avance científico sin precedentes que este estudio representa empíricamente, porque más allá de los problemas logísticos actuales de los que sin duda hablaremos largo y tendido, la eficiencia estructural que demuestra este nuevo enfoque cuántico nos obliga a replantearnos desde cero los límites de lo que creíamos posible. Vale, pues vamos a desglosar todo esto desde los cimientos para que nadie se pierda. Para entender por qué este estudio en particular es tan disruptivo, primero necesitamos entender cómo se ha estado haciendo la gestión de carteras financieras durante décadas. ¿El modelo tradicional? Exacto. El documento hace referencia constante al método de optimización de carteras de Markowitz, un modelo que data del año 1952. Si utilizamos una analogía del mundo real, basarse en el modelo clásico de Markowitz es como tomar una sola fotografía de una autopista en un momento dado. Una imagen completamente estática. Y basándose única y exclusivamente en esa foto, decidir por qué carril vamos a conducir durante el resto de un viaje de 1000 kilómetros. Es una locura si lo piensas. Es un enfoque de un solo disparo. Su objetivo es maximizar el rendimiento esperado y minimizar el riesgo, la varianza, pero salta a la vista que el mercado no es una fotografía inerte. Claro, el problema de esa fotografía de Markowitz es precisamente que el mercado no perdona el inmovilismo. Es una autopista donde los coches frenan, aceleran, cambian de carril sin avisar. Exactamente. Markowitz sentó unas bases teóricas invaluables, ojo, y posteriormente surgieron extensiones que intentaban añadir matices. Pero en su núcleo seguían siendo modelos fundamentalmente estáticos frente a un problema hiperdinámico. Por eso la industria evolucionó hacia el aprendizaje por refuerzo. El famoso RL por sus siglas en inglés, ¿no? Sí, Reinforcement Learning. Esta rama de la inteligencia artificial, utilizando algoritmos clásicos como las redes DeepQ, a menudo referidas simplemente como DQNs, cambia las reglas del juego. Ya no toma una sola fotografía. Toma decisiones secuenciales.
y, sobre todo, adaptativas. Un agente virtual interactúa continuamente con el entorno financiero, observa la fluctuación de los precios, ejecuta una acción de inversión y, a cambio, recibe una recompensa si la cartera gana valor o una penalización si lo pierde. A partir de esa retroalimentación, va ajustando su estrategia paso a paso. Se adapta a las curvas de la carretera en tiempo real. Eso es. Y justo aquí, fíjate, es donde entra mi escepticismo respecto a la premisa de este nuevo documento. El propio estudio reconoce abiertamente que estos métodos clásicos de aprendizaje por refuerzo ya funcionan razonablemente bien. Sí, lo mencionan. De hecho, las inteligencias artificiales ejecutadas en procesadores estándar ya han demostrado superar sistemáticamente a las estrategias tradicionales de Markowitz. Entonces, la pregunta que me surge es evidente. A ver. Si ya disponemos de una inteligencia artificial clásica, que es capaz de dominar el mercado adaptándose a él, ¿por qué introducir la inmensa complejidad técnica de la computación cuántica? Sinceramente, a primera vista, parece una complicación matemática innecesaria. Es como intentar usar un colisionador de hadrones simplemente para tostar un trozo de pan por las mañanas. Me encanta la analogía del colisionador, pero aquí hay un matiz crucial. Lo fascinante aquí es el problema de la escalabilidad. ¿Escalabilidad? Sí, cualquier inteligencia artificial clásica necesita escalar el tamaño de su red neuronal de una manera casi brutal para poder procesar la inmensidad del mercado global. Y ahí radica la vulnerabilidad que este estudio ataca. El problema que la computación clásica intenta ocultar bajo la alfombra a base de fuerza bruta. Entiendo. Añadir más y más potencia de cálculo. Exacto. Es innegable que las redes neuronales clásicas funcionan, sí, pero para manejar espacios de estado y de acción tan gigantescos como los de un mercado financiero, requieren redes verdaderamente colosales. Cientos de miles de parámetros. O millones. Parámetros que deben ser calculados y ajustados una y otra vez en cada fracción de segundo. Llega un punto en el que el sistema se vuelve inherentemente ineficiente desde el punto de vista computacional. El salto a la computación cuántica, que proponen desde Berlín y Singapur, no busca complicar las cosas por puro afán académico. Sino buscar una alternativa más eficiente, imagino. Busca comprimir la información de una forma que las leyes de la física clásica simplemente no nos permiten. Bueno, hablemos entonces de esa compresión, porque admito que la parte de cómo introducen los datos en la máquina me ha dejado un poco perplejo. He leído en el estudio sobre una técnica llamada codificación de amplitud. Ah, sí, la clave de todo. Confieso que el salto de un ordenador tradicional a comprimir millones de datos en un espacio cuántico me resulta contraintuitivo. Entiendo que los ordenadores clásicos usan bits, pero este estudio menciona que usan qubits y visualizan su estado mediante algo llamado la esfera de Bloch. Así es. ¿Cómo logran exactamente meter una cantidad tan abrumadora de información financiera en un espacio físico tan minúsculo? Pues para entender esa magia tenemos que visualizar esa esfera de Bloch. En la computación clásica, la información es binaria. Está en uno de dos estados absolutos, 0 o 1. Piensa en los polos norte y sur de una esfera. Blanco o negro. Exacto. Pero un qubit, gracias a la maravillosa propiedad cuántica de la superposición, puede existir en cualquier punto de la superficie tridimensional de esa misma esfera. O sea, ya no solo los polos. Claro, la superficie entera. Esto significa que puede representar una infinidad de combinaciones mediante lo que llamamos amplitudes de probabilidad. En los primeros intentos de aplicar esto, los científicos usaban la codificación de base. Que es asignar un qubit a cada dato clásico, si no me equivoco. Eso es. Si querías procesar 1 millón de precios de acciones, necesitabas 1 millón de qubits físicos. Y con la tecnología actual eso es una quimera absoluta. Agotaría los recursos del planeta. Inviable. Por eso la codificación de amplitud es tan radicalmente sofisticada. No asigna qubits individuales a los datos, sino que incrusta toda la serie de datos financieros directamente en las amplitudes de probabilidad de un estado cuántico mucho más pequeño. Al leer esa parte concreta del texto tuve un verdadero momento de revelación. La matemática que exponen es de una elegancia asombrosa. Es preciosa, sí. Explican que un sistema de un número n de qubits puede llegar a representar 2 elevado a n características clásicas. Para que la audiencia pueda visualizar el impacto de esto, Un sistema de solo 2 qubits físicos. ya puede codificar 4 puntos de datos simultáneamente. Si subimos a 10 qubits, estamos en 1024 puntos de datos. Y con 20 qubits, superamos el millón. Comprime el inmenso volumen de información de una forma exponencial.
Permite que un circuito diminuto maneje un caudal de información que saturaría a un sistema clásico equivalente. Es tremendo. Esa comprensión exponencial es el primer gran pilar. Una vez que la información está codificada en las amplitudes, entra en acción la maquinaria analítica, lo que el estudio denomina circuitos cuánticos variacionales. Los VQC por sus siglas en inglés, claro. Exacto, y operan en 4 pasos fundamentales. El primero es la preparación del estado, que es justo esa codificación de amplitud que acabamos de comentar. El segundo paso es la transformación del modelo. Aquí ocurre la magia algorítmica. Aplicamos rotaciones matemáticas a los qubits y, lo más importante, los entrelazamos usando puertas lógicas cuánticas, como la famosa puerta Zenot. Detengámonos un segundo en ese entrelazamiento, porque parece ser la clave para que la máquina entienda el mercado realmente, ¿verdad? Totalmente. El entrelazamiento cuántico permite que el circuito empiece a comprender las dependencias ocultas entre diferentes activos. Correlaciones muy sutiles que a un humano se le escaparían. Claro. Es lo que permite a la IA darse cuenta de cómo el precio de un fondo de oro podría afectar sutilmente a las acciones de Apple o cómo los bonos interactúan con el barril de petróleo. Ya veo. Luego vamos al tercer paso. Una vez procesada esa maraña de correlaciones, toca la medición. Que es donde la superposición cuántica colapsa, ¿no? Para darnos una respuesta. Sí, usando observables de Pauli-CT. En términos prácticos, es la herramienta matemática para extraer una decisión de inversión concreta a partir de todo ese estado cuántico. ¿Y el cuarto paso? El procesamiento clásico. Un ordenador tradicional recoge esa decisión, calcula el margen de error respecto a la rentabilidad deseada y ajusta los parámetros del circuito cuántico para que lo haga mejor la próxima vez. Es decir, estamos hablando de un bucle híbrido. El ordenador cuántico actúa como un cerebro hiperintuitivo, capaz de procesar múltiples realidades simultáneas. Y el ordenador clásico actúa como el supervisor metódico que corrige los errores y calibra esa intuición. Me parece fascinante a nivel teórico. Lo es. Pero pasemos de la pulcritud de la teoría matemática al barro de Wall Street. Vamos al choque de titanes. Cuántica contra clásica en el mercado real. Aquí es donde se pone verdaderamente interesante. Desde luego. La configuración del experimento empírico de este estudio es impresionantemente exhaustiva. No se han andado con simulaciones fáciles. Utilizaron datos reales de 15 activos financieros muy diversos. Acciones, fondos, metales, renta fija. Y a lo largo de nada menos que 5.049 días de cotización. Estamos hablando de un periodo continuo desde agosto de 2011 hasta septiembre de 2025. Un marco temporal bestial, que incluye crisis de inflación y desplomes de los mercados. No es un entorno de pruebas aislado en un laboratorio. No. Y el estado que observa el agente tampoco es moco de pavo. Evalúa una ventana móvil de los precios de los últimos 30 días y le suma un pronóstico adelantado de 7 días, generado por un modelo econométrico clásico, el ARIMA. Le da a la IA cuántica una especie de intuición estadística a corto plazo. Y encima, fíjate, le permitieron operar en corto. Podía vender acciones prestadas hasta un 100% del valor de la cartera. Y incluyeron un peaje del 0,15% en costes de transacción fijos para simular las comisiones de los brokers. O sea, realismo puro y duro. Realismo absoluto. En este terreno de juego tan implacable, midieron todo con el ratio de Sharpe. Que para dar un poco de contexto, el ratio de Sharpe es la métrica de oro en las finanzas institucionales. No mide simplemente cuánto dinero has ganado, sino la rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo o volatilidad que has asumido. Exacto, rentabilidad ajustada al riesgo. Vamos a comparar los números. Empezaron evaluando modelos clásicos mínimos, redes de unos 13.500 parámetros. Estos apenas lograron igualar a una estrategia ingenua de invertir lo mismo en cada activo y esperar. Lo esperable para un modelo tan pequeño. Luego pusieron a los verdaderos pesos pesados, modelos clásicos masivos, redes neuronales profundas con la friolera de 160.000 parámetros, y lograron un ratio de Sharpe de 0,79. Una cifra muy sólida en el trading algorítmico, ojo. Y tras esa altísima marca a batir, viene el triunfo del paradigma cuántico. Si conectamos esto con el panorama general, es para alucinar. El modelo cuántico de DPG, diseñado para manejar acciones continuas, logró un ratio de Sharpe de 0,7281. 0,72. Se quedó a las puertas de la red masiva clásica. A las mismísimas puertas. Pero el dato verdaderamente demoledor, el hito de la investigación, es cuántos recursos necesitó.
El modelo cuántico utilizó tan solo 60 parámetros. 60. 60 parámetros matemáticos en su circuito. Ha destrozado por completo a Markowitz, que se quedó en un 0,59 y ha competido de tú a tú con ese monstruo clásico que requería 160.000 parámetros. 60 parámetros contra 160.000. La diferencia de magnitud es tan abismal que resulta casi cómica si la analizas fríamente. Es una barbaridad. Es asombroso. En la IA clásica, la tendencia es la fuerza bruta, consumir cantidades obscenas de energía y construir centros de datos del tamaño de ciudades enteras, asumiendo que más parámetros equivale a más inteligencia. Claro. Y este documento demuestra de forma tangible que, gracias al entrelazamiento y la compresión exponencial, un modelo cuántico diminuto representa políticas de decisiones altamente complejas. Es pura superioridad estructural e informacional. De acuerdo. Reconozco que la teoría matemática es pura poesía algorítmica y que la eficiencia en parámetros es incontestable, pero ha llegado el momento del baño de realidad. Sabía que ibas a sacar esto. Es que aquí mi escepticismo inicial debe intervenir para detener la celebración desmedida. He revisado detenidamente la tabla de tiempos de ejecución y latencias que los propios autores incluyen. Y en las finanzas de alta frecuencia, el tiempo es dinero constante y sonante. Totalmente. Los modelos clásicos, incluso al gigantesco de 160.000 parámetros, tardan apenas unas ligeras fracciones de segundo en procesar datos y emitir una orden usando tarjetas gráficas estándar. Segundos o menos, sí. Sin embargo, el modelo cuántico DDPG, que tanto alabamos por su elegancia, tardó la friolera de 23 minutos en hacer exactamente el mismo trabajo de inferencia. Y su hermano algorítmico, el DQN cuántico, se demoró hasta los 43 minutos. Sí, los números están ahí. A ver, es como comprarte el Ferrari de Fórmula 1 más avanzado del planeta con un motor hipereficiente, pero te obligan a conducirlo por el centro de Madrid en plena hora punta. Esa analogía es brillante. Describe el problema real con precisión milimétrica. Y es una crítica absolutamente válida. Los investigadores son transparentes y no esconden esto. Es que en un mercado donde firmas gastan millones en perforar montañas para tender fibra óptica y ganar fracciones de milisegundo, ¿cómo puede tener utilidad práctica un modelo que tarda 3/4 de hora en decidir si compra o vende? Pero aquí tenemos que desglosar el porqué de esa lentitud exasperante. Te aseguro que la culpa no recae en las leyes de la física cuántica ni en el diseño del algoritmo. No. Para nada. La ejecución pura del circuito matemático en el hardware superconductor, que fue un IBM Eagle 3 de 127 qubits, toma apenas unas pocas decenas de milisegundos. Espera, a ver si me entiendo. Si el procesador físico, el chip de IBM, en sí mismo, realiza los cálculos en milisegundos, ¿de qué abismo temporal salen los 43 minutos de retraso? El problema central no es el motor cuántico, es la precaria infraestructura de acceso a través de la nube. Ah, la nube. Claro, las instituciones hoy no tienen un ordenador cuántico superconductor en el sótano de su edificio, alquilan el acceso en plataformas compartidas. Cada vez que el agente cuántico necesita emitir una decisión, envía una petición a la nube de IBM. Y eso tiene latencia. Una latencia brutal de unos 12 segundos por cada paso individual del proceso. Porque el hardware es un recurso compartido a nivel mundial. Claro, hay colas. Hay largas colas de espera lidiando con los trabajos de miles de usuarios. Y hay procesos lentísimos de traducción, donde el código clásico se convierte en pulsos de microondas precisos para controlar los qubits. Tela. Y súmale que el sistema requiere pausas para reinicializar los qubits a su estado base, además de constantes calibraciones térmicas. Todo eso se acumula. O sea, que toda esa inmensa potencia cuántica está literalmente atascada esperando a que el servidor remoto le dé luz verde para avanzar 1 metro más. Exacto. Retomando la paradoja del principio, tener la máquina de cálculo probabilístico más avanzada de la humanidad se vuelve inútil si la metes en un cuello de botella de red. Todo el tiempo de ventaja teórica se evapora haciendo cola. Lo has resumido a la perfección. Es una barrera puramente logística, de modelo comercial de acceso a la nube, no del aprendizaje por refuerzo cuántico en sí. Ya veo. Si en un futuro cercano un fondo de inversión comprase un procesador cuántico dedicado en sus propias instalaciones físicas, integrado por cableado de baja latencia con sus servidores, sin colas ni recursos compartidos, Esa latencia monstruosa desaparecería de un plumazo. volvería a ser fulminante.
a la velocidad de los milisegundos nativos del hardware. Bueno, llegados a este punto de la conversación, creo que es necesario recapitular todo lo expuesto. Sí, buena idea. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos visto en el documento? Podemos extraer 3 conclusiones cristalinas. La primera de ellas es que el aprendizaje por refuerzo cuántico ya no es teoría de pizarra. Para nada. Es una realidad completamente funcional para problemas secuenciales complejos, probada con datos bursátiles reales a lo largo de 14 años. Plenamente de acuerdo. Y la segunda conclusión, innegable, es el poder aplastante de la compresión de información. Gracias a la codificación de amplitud y al entrelazamiento cuántico, estos modelos son de una eficiencia asombrosa. Sí. 60 parámetros frente a 160.000. Han demostrado empíricamente que necesitan apenas decenas de variables para igualar el rendimiento financiero de redes gigantescas. Y la tercera conclusión es el baño de realidad tecnológico actual. La barrera que impide que estos modelos dominen Wall Street mañana mismo no es algorítmica. Ni siquiera de hardware físico. Exacto. El obstáculo es logístico. El acceso a través de plataformas en la nube compartidas añade una latencia que anula cualquier ventaja en entornos donde el milisegundo es el rey. Y fíjate, esto plantea una pregunta de vital importancia. Una reflexión profunda para dejar en el aire a quienes nos escuchan. Adelante. A lo largo de este análisis hemos visto cómo un modesto circuito de 60 parámetros ya compite sufriendo las inmensas latencias de la nube contra los sistemas clásicos más pesados. Sí. ¿Qué ocurrirá con el equilibrio de la economía global el día en que estos ordenadores cuánticos dejen de estar en una nube compartida y pasen a operar de forma dedicada y privada en los servidores de los gigantes financieros de Wall Street? Uf. Si el problema de la latencia desaparece y esta hipereficiencia cuántica se desata en los mercados en tiempo real, ¿seguirá existiendo el riesgo de mercado tal y como lo conocemos? Es una perspectiva francamente vertiginosa. ¿O cambiarán las reglas del juego financiero para siempre, creando una brecha tecnológica insalvable? Una brecha entre quienes posean su propio procesador cuántico privado y los que operan en sistemas clásicos. Exactamente. Ahí lo dejo para meditar. Sin duda invita a reflexionar muy seriamente sobre la intersección inminente entre el futuro del dinero y los límites de la tecnología. Y con esta imagen del futuro, llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Ha sido un viaje intenso. Queremos enviar una muy cálida despedida y nuestro más sincero agradecimiento a toda la audiencia por acompañarnos en este minucioso análisis de los límites entre la física cuántica aplicada y los mercados financieros. Muchas gracias por estar ahí. Queda abierta la invitación para que quienes nos escuchan mantengan siempre la curiosidad despierta y sigan cuestionando la tecnología que se desarrolla a nuestro alrededor. Hasta la próxima.